Gran parte de la información que circula en el mundo se lo debemos a los medios de comunicación, no solo por ser sumamente accesibles, sino también por ser entretenidos. En el Perú, los medios de comunicación evolucionaron como en todo el mundo. Durante gran parte del siglo XX se usaron libros para la divulgación y adquisición de nuevos conocimientos. Posteriormente, en el siglo XXI, con la aparición de los medios de comunicación digitales, se empezaron a debilitar las fronteras del conocimiento y de la interacción social, abriendo puertas a un mundo más conectado. A continuación, se profundizará más en los conceptos que engloban a los medios de comunicación digitales y su desarrollo. La prensa es un sistema de comunicación que consiste en la difusión de publicaciones periódicas, escritas, radiales o televisivas con la finalidad de informar a la población sobre temas de interés público. Abreviadamente, en el siglo XX, la prensa escrita en el Perú se desarrolla a través de periódicos que buscaban informar y desarrollar opiniones sobre temas determinados. Además, este medio se convierte en un manantial de primera mano para el estudio de historias nacionales y regionales. Tiene como principales expositores diarios como La Razón de César Falcón, El Tiempo de Pedro Ruiz Bravo y La Prensa de Abraham Valderomar y José Carlos Mariátegui. En los años 90 surgen, producto del sensacionalismo del gobierno de Alberto Fujimori, los populares diarios Chicha, que buscaban malinformar y atacar a la oposición del actual mandatario en diarios como Chuchi, El Chino y El Chato. En 1925, la llegada de la radio al Perú significaría un cambio de formato para la prensa nacional, surgiendo así la prensa radiofónica, cuya primera estación radiodifusora fue OAX, posteriormente Radio Nacional, que centraba su información en los procesos de transición del leguismo y noticias de carácter nacional e internacional. La llegada de la televisión al Perú y la prensa televisiva ocurriría en 1958 en el Canal 4 con el programa El Mundo al Vuelo, con una duración de tan solo 5 minutos a las 10 pm. Posteriormente, el Canal 4 empezaría a transmitir noticieros más duraderos con noticias de carácter nacional e internacional. De esta manera nos damos cuenta que la prensa siempre va a adaptarse a los distintos formatos contemporáneos, para seguir informando y adaptándose a las necesidades modernas, convirtiéndola en un gran órgano de opinión respaldado por la libertad de expresión, siendo así un medio de comunicación masivo. La radio se define como un medio de comunicación vital para las personas, manteniéndolas informadas, comunicadas y entretenidas con sus diferentes contenidos, amplia cobertura y géneros que ofrece. Asimismo, se caracteriza por su carácter participativo y ha contribuido en la creación y formación de nuestra identidad nacional y cultura popular. Llegó en 1925 y la primera emisora fue la OAX, que tenía la concesión de la Peruvian Broadcasting Company, que estaba constituida por accionistas peruanos cercanos a la guía. La radio también tendrá un papel político, ya que Leguía aprovechó este evento para anunciar el plebiscito con Chile. La compañía quiebra y pasa al poder del Estado teniendo el respaldo de una firma británica que mantenía un monopolio en territorio nacional. En los primeros años, las radios receptores tenían un costo alto, por lo que Sánchez Cerro colocará parlantes en zonas estratégicas para que el mensaje llegue a la nación. La radio empieza a crecer y aparece en emisoras en Lima y provincias, y durante el gobierno de Óscar Benavides, la radio OAX vuelve al control del Estado y se llamará Radio Nacional del Perú. Cuando llega la televisión en 1958, tiene consecuencias negativas para las radios, pero al final ayudará a que puedan innovar en su programación y géneros. En la década de los 70-80, una radio que revolucionará el área deportiva será Ovación, donde los locutores presentaron un dinamismo increíble y popularizaron el anuncio de comerciales. Así como una etapa de oro, en el periodo de Velasco las radios privadas empezarán a ser expropiadas por el Estado para callar a la oposición. Cuando se dé el segundo gobierno de Belaúnde, se devolverán las radios privadas con beneficios tributarios y de esa manera mejorará. Habrá nuevas cadenas y una de las más importantes será RPP, que a partir de 1980 destaca el género informativo. Durante el terrorismo las emisoras serán víctimas de represión y atentados, pero también será de gran ayuda para que la ciudadanía siga informándose a pesar de apagones. Actualmente hay emisoras de todo tipo y en provincias son muy utilizadas. También aparecen radios piratas, radios populares con iniciativas como la Iglesia Católica, dar voz a quienes no la tienen. En la actualidad es muy difícil que se encuentre una familia, incluso una sola persona que no tenga un televisor en su hogar, ya que con el paso de los años este aparato que reproduce imágenes y sonidos se ha convertido en un objeto de primera necesidad, ya que las distintas personas en el mundo pueden mantenerse informadas de lo que sucede alrededor de este al instante. Al igual que muchos inventos, este pasó por distintas etapas y evoluciones desde su creación hasta la llegada al Perú. En Londres, en 1927, se hizo la primera transmisión televisiva pública. Hasta ese entonces, absolutamente todas las transmisiones eran en blanco y negro.
hasta que en 1950 cambiaron a las de color. Es así que 40 años más tarde se estaría iniciando a desarrollar la alta calidad en los televisores. Teniendo en cuenta ya la evolución e incremento de los avances tecnológicos, cabe mencionarse que la llegada de la televisión al Perú no fue hasta el 19 de enero de 1958, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Garteche, dando paso a la existencia del primer canal que pudieron ver distintos peruanos. Dicho canal fue el ahora muy conocido Canal 7, en el cual en ese entonces era un canal educativo. La empresa radiodifusora Victoria emitió su primera transmisión en 1951 en el Canal 11, y ojo aquí, que viene un dato importante, manteniéndose con dicho nombre hasta 1983, cuando cambia el nombre de Frecuencia Latina y comienza a transmitirse en el Canal 2. Con el pasar de los años, nuevos tipos de programas fueron incorporándose a la televisión peruana. Asimismo, Sebastián Calderón nos cuenta en su artículo Las políticas de la ilusión, la caída del régimen de Fujimori en Perú, que a finales de 1990, en el gobierno del ya mencionado expresidente y financiado por él mismo, con el único objetivo de distraer al país sobre todo lo que estaba pasando, nace la telebasura. Actualmente hay una gran cantidad de canales y programas televisivos variados, incluido en ello la televisión basura. Buenas tardes, estoy con la doctora Mercedes Flores, que nos va a dar su opinión acerca de la prensa a través de los años. Primera pregunta, ¿cuál cree que fue la finalidad de la aparición de los diarios de Chicha? En función de la experiencia que me tocó vivir en los años 90, considero que la prensa chicha, su objetivo fue manipular la información que llegaba de los diferentes medios de comunicación y buscando de cierta manera, a través de un sensacionalismo, llegar a los sectores más populosos de Lima, ¿no? Eso fue muy marcado, incluso, digamos, podemos decir hasta muy grosero, ¿no? Pero básicamente considero que ha sido eso. ¿Y cuán imparcial cree que ha sido la prensa en estas últimas elecciones? En estas últimas elecciones definitivamente pues, vemos que la prensa siempre juega un papel primordial, digamos, en la información que se alcanza a nivel nacional, ¿no? Las diferentes poblaciones. En la primera campaña, si bien es cierto, pues siempre vemos, o se puede, por lo menos considero, de que hay algunos medios de comunicación que tienen tanto escrito como televisivo y radial, tienen cierta predilección por algunos partidos, ¿no? Y digamos tienen una línea pues editorial que de repente si uno analiza un poco más ve que hay un trasfondo en ello, ¿no? En la segunda vuelta fue mucho más agresiva, ¿no? O sea, fue muy claro el hecho de sobre todo que la mayoría de medios de comunicación, por no decir casi todos, tuvieron mucha inclinación por uno de los candidatos, ¿no? Lo cual pues no fue con el opositor, ¿no? Hola, hoy día vamos a entrevistar a María Claudia La Rosa, comunicadora de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA. Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás? La primera pregunta, ¿crees que la radio fomenta el área cultural o se enfoca más en la farándula? Yo creo que actualmente cada vez más existe una presión por capitalizar todo lo que hay en los medios y eso hace que los contenidos sean más de corte de entretenimiento que de cultura, ¿no? Y creo que ese es el motivo principal por el cual sí, probablemente se enfoca más en la farándula porque eso genera mayores ingresos o mayor audiencia, ¿no? Retorno de inversión a los medios. La siguiente pregunta es, durante esta época de pandemia, el 2020, ¿cómo crees que ha sido o cuál es tu opinión de la cobertura deportiva y cultural que ha tomado la radio durante la pandemia? Bueno, son varias partes. Primero porque la parte deportiva tuvo un descenso debido al tema, principalmente que los estadios estaban cerrados, la actividad deportiva no se podía realizar al inicio de la pandemia y en nuestro país creo que eso se prolongó hasta mediados y finales del año pasado. Entonces fue complicado tocar temas o tener una cobertura deportiva en sí de temas nacionales. Y otros temas que fueron ya necesarios tocarlos a través de la radio para fomentar el tema de la cultura, ¿no? Y sobre todo tema educativo,
Y luego otros temas también que se fueron, que ya la radio fue como que un medio importante para sobre todo aquellos que estaban más alejados en el país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por participar de la entrevista. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a entrevistar al señor César Ligarda sobre la televisión. Señor, ¿nos podría indicar en qué se diferencian los programas televisivos actuales con los del pasado? La diferencia entre los programas televisivos de antes con los actuales es que la televisión de antes eran programas con alto contenido familiar y cultural, como recordamos los programas de Trampolín a la Fama, de Augusto Ferrando, Lo que vale el saber, de Pablo de Madrid Gointia, con alto costo de producción, donde la familia se reunía frente al único televisor que se tenía en casa. En cambio, los programas que se producen ahora tienen como objetivo principal el rating fácil y de cualquier manera, con programas de farándula donde destacan los escándalos de personajes con ansias de figurar. ¿Nos podría indicar si usted considera que la televisión basura es un desperdicio de tiempo? Sí, considero que la televisión basura es un desperdicio de tiempo porque es una forma de distraer a las personas de lo que sucede en el día a día y no permite que se informen con contenidos que logren el intercambio de ideas entre las personas. Estos programas basura solamente se dedican en incrementar el interés en el escándalo y el morbo hacia el público. Gracias. Muchas gracias a usted, señor César Ligarda, por participar en esta entrevista.